Paz de Cristo. Es un placer estar con ustedes esta tarde. ¿Cuántos vinieron con una expectativa de la gloria de Dios? Agradecemos a los padres de esta nación, nuestros hermanos Arens, a los padres de esta región, que ha sido una bendición estar con ustedes. A cada esposa de pastor, que sabemos que el Señor está haciendo cosas increíbles con ustedes. Si no, no hubiera esta mujer aquí, no hubiera cada una de ustedes en este lugar. Y bueno, a las amigas nuevas que estamos haciendo aquí, nuestra hermana Rita, que tenemos un tiempo poderoso en Paraguay, pero sobre todo a nuestro Señor, que cada vez que necesitamos algo de Él está allí para respondernos. ¿Cuántos le agradecen al Señor su bondad sobre nuestras vidas? ¿Cuántos pueden decir, yo sé de la bondad de Dios sobre mi vida? Levanta tus manos y dile, gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu misericordia sobre nuestra vida. Levanta las manos y dile, todo lo que está aquí, no lo merecemos, toda la unción, toda la gracia, pero aún así tú lo has puesto sobre nosotros. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Quiero llevarte a la palabra de Dios en el capítulo 18 del libro de Josué. Hay una palabra tan poderosa que revela el propósito de Dios desde los principios para su pueblo. Josué capítulo 18, verso 1 al 3, y dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, dilo conmigo, 7, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para entrar a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Voltea con la que está a tu lado y dile, ¿cuándo vas a reclamar las promesas que te prometió? Dale un fuerte aplauso al Señor y puedes tomar tu lugar en esta tarde. Gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Haz que esta palabra vaya como una flecha sobre los corazones, que penetre mentes hasta partir el alma y las coyunturas. Que algo se desate en esta tarde sobre cada hija, sobre cada hijo de la gracia en este lugar, Señor. Haz que entendamos y que llevemos en acción cada palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti la gloria y a ti la honra, Señor. Debe tomar su lugar. Por mucho tiempo se ha enseñado a la iglesia el tema de ser conquistadores, el tema de ser vencedores en la palabra de Dios, y eso es muy importante. La cosa es que estamos caminando por desiertos y estamos caminando por situaciones para llegar a la conquista y a la victoria de cosas que el pueblo de Dios necesita. Pero dentro de las cosas se nos ha olvidado a enseñar el verdadero propósito de la palabra de Dios. Porque el Señor, cuando llevó a Israel y lo sacó de Egipto para entrarlo en la tierra de Canaán, no lo llevó solo para ser victorioso. Y nosotros tenemos muchas canciones sobre victoria, tenemos canciones de vencer, pero no tenemos canciones de ser poseedores. Y la intención de Dios no era que el pueblo de Dios fuera victorioso, era que el pueblo de Dios ganara la victoria para poder poseer la tierra. Y yo sé que el Señor quiere hablar al corazón de mucha gente de su pueblo en esta tarde, porque algo está pasándonos a nosotros como le pasó al pueblo de Israel. Mira, el pueblo de Israel había sido victorioso, había cruzado el desierto en victoria, había vencido muchos peligros de la batalla, había derrotado cada enemigo que se pusiera enfrente del pueblo de Dios, era derrotado por el poder y la gloria de Dios que iba con ellos. Habían derrotado todo de una manera sobrenatural. Hay unas cosas que eran imposibles en número, en fuerza, en armamento, ellos habían vencido.
Una nube les tapaba el sol en el día para que no se quemaran, y en la noche era una lumbrera que encendía. Cuando tenían hambre les llovía pan del cielo, cuando tenían sed hasta de una piedra hacía salir agua el Señor para ellos. Pero ahora sí había mentalidades que tenían que ser rotas. Dios tenía que trabajar con el pueblo. Dilo conmigo, no es lo mismo conquistar que poseer. Ver tantas maravillas, ver tantos milagros, los llevó a ser conquistadores, aún sobre los pronósticos de que ese pequeño remanente no podría contra las naciones que ya estaban establecidas. Gente que eran pequeños en estatura enfrentaron gigantes y no había nada que le pudiera hacer frente a los hijos de Dios. Y todavía es igual. No hay nada que se enfrente a ti que en el nombre de Jesucristo no pueda ser derrotado y no pueda ser vencido en la gloria de Dios que está sobre tu vida. Entraron a una tierra que fluía leche y miel. Todo lo que necesitara el pueblo había en esa tierra. Eran dueños de la tierra. Nadie podía reclamar ya esa tierra porque ellos habían derrotado todo lo que se oponía para que estar ellos en esa tierra. Dilo conmigo, pero se conformaron. Y sabes que ese es el problema del pueblo de Dios. Que cuando nosotros ya hemos llegado hasta cierto punto en nuestra vida, hemos visto ciertas cosas de parte de Dios, milagros, se desata un conformismo en el corazón de nosotros. Muchos de nosotros ya estamos salvos nosotros, pero nos conformamos con que yo esté salva, pero mi familia no esté salva. Y nos conformamos con una parte. Nos conformamos con que sean buenas personas. Nos conformamos muchos. Yo he escuchado a tantas siervas de Dios y tantos siervos de Dios decir: mi hijo no está en la iglesia, pero es buena gente. Y Dios no viene por los buena gente. Dios viene por los ungidos. Dios viene por el remanente que está fiel. La palabra de Dios dice que la tierra ya estaba sometida. Ya les había entregado la victoria. Eran vencedores, pero no eran poseedores. Y esa es la mentalidad hasta que nosotros llegamos a un punto en el que hemos vencido muchas cosas en nuestra vida. Tanta gloria de Dios, que les lloviera maná, que viera la nube, que se les apareciera el Señor en el Sinaí, que hablara, que retumbara, no había sido suficiente para poseer la tierra. Entonces el Señor no pudo romper, manifestándose tantas maravillas en la mentalidad del ser humano. Y esa es la parte que Dios quiere venir a romper con nosotros. Siguieron con el mismo pensamiento del desierto, pero ya en la tierra prometida. Eso es tremendo. Vivían en conquista, vivían siendo victoriosos, pero sin poder poseer la bendición. Y esta es la condición actual a veces del pueblo de Dios. Por eso a veces el mundo nos derrota, por eso a veces el enemigo nos derrota. No porque haga falta el poder de Dios, sino porque la mentalidad humana en nosotros no ha sido vencida por el Espíritu Santo, que debe operar en los hijos de Dios. Se habían acostumbrado a estar enterrados en sus casitas del desierto. Mira, habían pasado el mar, habían pasado el Jordán, habían derrotado los muros de Jericó que parecían impenetrables, pero no habían roto mentalidades. Esto es increíble. Estaban ahí acostumbrados a tener toda la tierra para construir, pero estaban acostumbrados a entrar encorvados en la casita de desierto que habían traído por 40 años. Yo no sé qué problemas sigan derrotando tu vida espiritual, hermana, y por cuánto tiempo los quieres traer ahí hasta que una mentalidad sea rota y Dios te pueda dar poder para poseer las promesas. Se habían acostumbrado a lo provisional. ¿Cuántos de ustedes están acostumbrando a lo provisional? Luego hago, luego lo termino. Yo estoy esperando a ver cuándo me usa el Señor, y miramos las cosas de Dios como para después. No, las promesas de Dios son en el sí y son en el amén. En este tiempo, para la gloria de Dios, por medio de nosotros, Dios tiene que activar una mentalidad de posición en el pueblo de Dios.
Les dio pereza renovarse. Ya tenían la tierra. Si lo más difícil es comprar el terreno, pero luego lo tenemos ahí y decimos, a ver, ¿cuándo la casita? Pero si Dios ya te entregó el poder sobre eso, es porque te está dando la habilidad para que todo lo demás llegue por añadidura. Pensaban que no tenían para construir, que a pesar de la fe no les alcanzaba. Habían visto caer las murallas solo con darle vuelta, pero no podían parar una pared. Tenía aire de haber una actitud de inmerecimiento. Y en esto me quiero enfocar un momento. Hay tanta gente aquí que Dios ha traído para bendecir, que Dios ha traído a su iglesia, que Dios ha traído a su cuerpo para vivir bajo la gloria y la bendición de Dios. Pero si Dios no te ha entregado cosas, es porque muy dentro de ti tu estructura emocional te está traicionando y tú crees que tú no te lo mereces. Eso es una mentalidad de inmerecimiento. Mira, pasa una hermana que está enferma y yo oro con toda mi fe por esa hermana y levante la mano y dice, Señor, y sana. Pero cuando yo paso por mi enfermedad, yo digo, ay Señor, si tú quieres, ay Señor, yo no sé. Porque yo no creo que soy merecedor de esa gracia. Yo creo esa gracia para todos. Yo creo la bendición para todos. Si alguien está emprendiendo algo, yo le apoyo. Yo le digo que amén, que puede, que Dios le va a bendecir. Pero cuando yo lo tengo que hacer, hay una pared que me detiene. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Dios. Se habían acostumbrado a estar afuera peleando y a creer que esa era su posición todo el tiempo, no mereciendo disfrutar de la bendición de Dios. Mira, ellos habían sido esclavos por mucho tiempo. Y entonces ahora que eran libres y conquistadores, no creían que merecían vivir en la posesión de las cosas. Por eso se trajeron la casa, la tienda del desierto y la plantaron en la tierra prometida. La verdad que si yo hubiera estado ahí, antes de entrar le pongo un cerillo y la quemo. Porque Dios me estaba entregando todo. El Señor les dijo que de ahí en adelante Él iba a ser su proveedor, Él iba a ser su sustento, Él iba a hacer todo. Y aún así batallaban con mentalidades. Y el Señor te ha traído, hermana, en este tiempo para que entiendas que tienes que romper con esas mentalidades. Porque si el Señor te llamó, también te va a equipar para todo lo que tú necesitas, humano y divino también. Y a muchos de nosotros que crecimos en la pobreza y ahora que estamos en Cristo, nos cuesta trabajo creer que Dios nos puede bendecir. Todavía nos cuesta trabajo. Hay gente que todavía guarda cosas que no sirven para ver si después se arreglan solas. Tienen la casa llena de cosas que no sirven, que las van a tirar hasta que se pudran, porque no se pueden desprender de lo que no sirve, porque realmente eso creen que es lo que merecen. Acumular cosas que no sirven es un sentimiento de no merecer vendir lo bueno, lo nuevo. Y Dios tiene que aprender al pueblo a desechar lo que no sirve, incluidas las mentalidades. Fíjate lo que dice 2 de Corintios capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y no te estoy hablando de teología de la prosperidad, te estoy hablando de la bendición implícita de ser una hija de Dios. Si tú viniste ante ese Dios que dejó el trono, que dejó el cielo, que dejó todo y se hizo pobre por ti, tú deberías de ser bendecida por ese sacrificio. No por ti, sino porque Él pagó el precio por tu bendición. Por tanto tiempo las iglesias han estado detenidas y nos tienen a nosotros haciendo empanadas, haciendo tamales en México, haciendo esto, haciendo el otro, pensando que necesitamos hacer cosas para que la iglesia avance, cuando deberíamos de estarle pidiendo a Dios que nos enriquezca para poder dar. Mira, la palabra, cuando dicen, no, es que habla de bendiciones espirituales. No, Señor, no está hablando de eso. Porque Pablo dice específicamente que seamos bendecidos y enriquecidos para dar con liberalidad.
El pueblo de Dios necesita una mentalidad de bendición, porque esto tiene que crecer, esto se tiene que expandir y se necesitan recursos de parte de Dios. Yo venía sorprendida de Paraguay escuchando hablar a las hermanas argentinas. Dije, qué mujeres tan trabajadoras. Dije, dicen en Colombia, qué berracas son, qué echadas para adelante. Yo dije, qué tremendo, pero estas mujeres sí o sí necesitan que se desaten el espíritu de bendición y de abundancia sobre su vida. No estamos predicando en Dios de que vengas aquí, te vuelvas del club de los hermanos para que seas enriquecido. No, estamos hablando de que la iglesia necesita gente bendecida para que el reino avance. Se tiene que quebrar esa mentalidad en nosotros. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos chiquitos en el pueblo cantaban una canción y decían, no soy pobre porque yo soy rico y no soy pobre porque yo tengo a Cristo. Y mi papá decía, yo no quiero que canten esas alabanzas de pobreza. Yo no quiero que canten eso. Y decía, no soy rico porque tengo a Dios. Esa es riqueza espiritual que sí tengo, pero también materialmente necesitamos ser bendecidos, porque los templos no se construyen con bendiciones espirituales. Y empezamos a orar y Dios bendecía a toda la gente. Las cosechas se multiplicaban. Vivíamos en un pueblo de agricultores y esa gente en poquito de tierra cosechaban muchas cosas porque la abundancia de la presencia de Dios. Pero todo el mundo quería dar para construir los templos. Todo el mundo quería dar para tener los carros listos para llevar a otros pueblos el evangelio. Toda la gente tenía economía para ir y hacer la obra del evangelio. El problema de la bendición no es la bendición, sino para qué quieres tu bendición. Si tú quieres tu bendición para volverte orgullosa y para andar Chanel y para andar Christian Dior y para andar, entonces el Señor no tiene necesidad de bendecirte. Pero si tú tienes la necesidad de ser bendecida para servir en la obra, para tener para la obra, para tener un carro en donde traer las almas, para tener un ente en donde traer almas, entonces Dios te va a bendecir, porque algo tiene que hacer, tú quiere entregarse en la obra. Se tiene que romper la mentalidad de vivir a medias en el pueblo de Dios. Yo no puedo conformarme de que yo esté aquí y la mitad de mi familia esté afuera. Yo no puedo conformarme con eso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor va a venir y el día que el Señor me levante, yo no pienso que la mitad de mis hijos se queden aquí. Yo me quiero ir con todos al cielo. Entonces el Señor se para Josué y no puede creer y le dice, ¿hasta cuándo van a dejar esa mentalidad? No era que no podían, era que no habían roto mentalidades. Y entonces yo me quiero parar hoy como Josué y preguntar, hermana, ¿hasta cuándo va a soltar eso? ¿Hasta cuándo le va a permitir al Señor que haya una sociedad con usted y con el reino? Mire, porque yo crecí con un corito que decía, el evangelio cuesta pasos, pesos y pesares. Y decía, pasos por el camino, pesos cuando voy viajando y pesares los que sufren los cristianos por llevar el evangelio hacia ti. Entonces, el evangelio no solo incluye la buena voluntad, el evangelio incluye la bendición del pueblo de Dios dispuesto a entregarse. Dicen, ay, es que en las iglesias todo es dinero. Claro que no, aquí también sanamos a los enfermos, liberamos a los cautivos. Eso es solo lo secundario, porque el que le sirve a Dios sí o sí tiene que ser bendecido por el efecto de amar a Dios. 12 tribus de Israel y solo 5 tribus serán bendecidas. Crecimos en una mentalidad donde el hermano rico de la iglesia, todo el mundo le critica el coche, le critica los zapatos, le critica la bolsa a la hermana. No, hermanos, de verdad que a mí me da un gozo cuando la gente, Dios la bendice. Si le digo, Señor, que lo que tiene sea mejor, que lo que tiene sea más bendecido, porque va a haber recursos en el reino. A mí me da cierta cosa cuando la gente voltea a los pastores y dice, ay, sí, mira, trae carro porque es pastor. ¿Sabe que un pueblo que no desea que un pastor sea bendecido, nunca va a ser bendecida esa iglesia?
La palabra de Dios tiene un efecto dominó y dice, tal cual es el sacerdote, será la congregación. Que si hay un pastor triste, arruinado, de pobre, va a ser una iglesia triste, arruinada, pobre. Si hay un pastor bendecido, prosperado, victorioso, va a ser una iglesia bendecida, prosperada, victoriosa. Levante las manos, bendiga a sus pastores, desea que la gloria de Dios esté sobre ellos. Nunca desea enfermedad sobre los siervos de Dios. Si un pastor está enfermo, toda la iglesia debería de ponerse en ayuno por ellos. ¿Saben por qué? Porque en la medida que ellos sanen, van a repartir sanidad sobre el pueblo. La iglesia no puede estar a media. Que venga usted aquí y que ve que usted me sane. Eso no es normal. Eso no es normal. Porque estamos aquí y si el Espíritu de Dios está aquí, tiene que haber milagros. No podemos venir a tener una mentalidad de menos y decir, ay, fuimos al evento de Lorca, ¿cómo nos gozamos? Es que nosotros no vinimos a gozarnos aquí. Nosotros vinimos aquí a ser llenas de la gloria de Dios, para salir afuera, para dar y para repartir esa gloria. Yo sé que Dios me está hablando a alguien en esta tarde. Yo sé que Dios tiene que romper alguna mentalidad. Mira, solo 5 tribus habían poseído, habían edificado, habían labrado la tierra, tenían cosechas, y las otras 7 estaban esperando ahí a ver que fuera la voluntad de Dios. 7 seguían en el pensamiento de vivir al día, pidiendo flecha en la tienda, pidiendo crédito aquí, allá. El pueblo de Dios no puede vivir en esas dependencias. El pueblo de Dios tiene que estar como en medio de la situación y voltear como de ahí y decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo imagino que en ese momento el Señor le levanta la cara a David y le dice, acuérdate, y dice, mi socorro viene de Jehová, del que hizo los cielos y la tierra. Cuando yo venía hacia este lugar, yo le dije al Señor, revélame algo, Señor, ¿qué está pasando en el pueblo de Dios en Argentina? Y una hermana me dijo, es que aquí se soltó una maldición sobre Argentina. Un presidente dijo que aquí no hay plata. Yo no sé si sea verdad, pero me dijeron que aquí no hay plata. Y la cosa es que lo que opera afuera en lo natural y en lo espiritual no aplica a nosotros. Cuando se iban a venir las plagas, el Señor le dio una promesa a Israel, le dijo, las plagas y las crisis que voltean a Egipto no tocarán a Israel. Así que si no hay plaga allá afuera, no importa, aquí hay bendición. El pueblo de Dios tiene que romper mentalidades. Esa mentalidad es de afuera, esa plaga es para afuera, no es para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que seguir avanzando, no porque queramos dinero, sino porque el Señor ya viene y necesitamos recoger la última cosecha con todo el poderío que la iglesia pueda, con todo lo que el Señor le den fuerzas a la iglesia. Alguien tiene que levantarse y decir, yo quiero ser el que invierta en el reino, yo quiero ser el que lleve más almas, yo quiero ser el que tenga los recursos, el que le diga, pastor, no se preocupe, este salón yo le puedo pagar yo sola. Alguien tiene que desatar la gloria de Dios en todos los sentidos. El pueblo de Israel creo que es solo el 3% de la población a nivel mundial, pero son el 40% de los ricos mundiales. En las revistas de Forbes de negocios mundiales siempre vas a encontrar judíos o descendientes de ellos. Porque alguien tiene que haber sido bendecido a causa de la gloria de Dios. Entonces el Señor siempre está llevando al pueblo no solo a conquistar. Hermana, no es solo cantar victoria, la victoria mía es. Es que tú, es que toda tu casa, es que todo lo que hay alrededor de ti sea impactado para la gloria de Dios. Conquistar es apoderarse de un lugar. ¿Sabe? Nosotros nos la pasamos diciendo en cada país que yo voy. Y créeme que para terminar, América era el último que me faltaba. Escucha. Esas de Dios son vivas sobre nosotros, porque la palabra es viva sobre nosotros. Nosotros no nos regimos
por lo que está pasando afuera. Es cierto que se ha desatado mucho pecado a nivel mundial. Pues yo recuerdo que cuando nosotros empezábamos en la iglesia en Mazatlán, éramos unos poquitos, pero bien bravos. Y luego nos decías, en esta ciudad nunca han crecido las iglesias a más de 300 personas. Y decíamos, gloria a Dios, esta iglesia está llena de pecado, Mazatlán está lleno de inmundicia, es un pueblo bien lascivioso, es un pueblo lleno de narcotraficantes, de esto, de esto y de esto. Y nosotros solo nos retumbaba en la mente, porque en donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, sobreabunda la gracia, sobreabunda la gracia. No podemos ver circunstancias, tenemos que ver la palabra de Dios sobre nosotros. Si en donde usted está las cosas están muy mal, levante las manos y diga, gloria a Dios, está a punto de venir un avivamiento sobre la iglesia apostólica en Argentina. Por eso se está desatando el pecado, para que la unción sobreabunde en el pueblo de Dios. Nunca como en este tiempo se van a ver milagros y maravillas sobrenaturales a través de los siervos y las siervas de Dios, porque está sobreabundando el pecado y tiene que venir una unción más grande sobre nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Porque yo puedo conquistar algo, pero no poseerlo. No, usted ya conquistó, ya salió de Egipto, ya salió del pecado, ya salió de la maldad. Usted está en la presencia del Señor, usted ha sido llena del Espíritu Santo. Pero no vamos y poseemos los lugares. No vamos y decimos, este barrio. No decimos, esta población sí o sí es mía porque ya llegué aquí. Ya llegó la iglesia aquí y donde está Dios, todo tiene que ser impactado. Ese es el poder de posesión de la iglesia. No es por usted, no es porque usted quiera, es porque ahí ya se metió Dios y donde se mete Dios tienen que suceder cosas. Cada miembro de nuestras iglesias debe de entender que está poseído por Dios para ir a poseer lugares, tierra, gente, barrios, todo. Pero a veces nosotros hemos salido de Egipto y una vez tenemos esa mentalidad de que como me iba mal allá afuera, una hermana me dijo, yo desde que nací, me dijo, tengo mala suerte. Le dije, no hermana, esa se la lavaron en la pila del bautismo. Eso se termina ahí, maldiciones, todo se termina ahí. Pero si tú no quebras mentalidades, eso te va a perseguir. Porque no se trata de Dios, se trata de lo que tú estás creyendo. Dios no va a ir más allá de los anhelos. Y así estaba el pueblo de Dios. 5 tribus vivían en bendición en el mismo lugar donde 7 tribus vivían arruinadas. Cuando el Señor me dio esta palabra, yo estaba haciendo un vuelo y entonces volé a la escala primera. Y cuando llegué, cerraron el aeropuerto, había una tormenta. Y me dijeron, tiene que correr en 35 minutos, agarra otro avión. Corrí, me metí en otro vuelo y me dijeron, ¿sabe qué? Este avión no va a ir para donde iba, va para otro lugar porque también por allá hay una tormenta y hay un tornado. Y bueno, me mandaron, corrí todo Estados Unidos para hacerle el cuento largo corto. El caso es que yo llegaba en un lugar y corre, y agarré el tren, y agarré para acá, y agarré para allá. Cuando por fin me siento en un avión y ya me dicen que ya voy para mi casa. Yo me siento en el último avión, ya llevaba 18 horas en el avión y me faltaban 5 horas de vuelo. Y yo me siento ahí y oigo por dentro de mí algo que hacía. Y yo entonces estaba ahí, me sentaron en la primera fila después de primera clase. Entonces rápidamente salieron y están ahí los sobrecargos y empezaron a repartir a los de primera clase y luego volteaban y decían, ¿qué gusta? ¿Gusta fettuccine? ¿Gusta pollo? ¿Gusta carne? Y yo por dentro, por acá, por acá, que quiero pollo, yo quiero pollo. Pero a mí no me estaban ofreciendo, o sea, yo iba después de primera clase en el primer asiento. Entonces yo me imagino que yo de haber estado así como viendo, como variando. Entonces la azafata voltea, me ven y luego cierra la cortina, pero la cortina era transparente. Entonces yo seguía viendo y seguía oliendo. Entonces en ese momento yo empiezo a querer llorar hasta con el sentimiento del hambre, de todo el cansancio, todo lo que tenía. Y le dije, Señor, dame gracias que esta mujer, aunque sea, me vendan, le dije. Entonces le dije, señorita, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, me dijo. ¿Me puede vender la comida? No, me dijo. Y le dije, ¿sabe? Así,
No, me dijo, es que usted tenía que haber pagado el precio antes de tu esto. Y digo, ok. Y entonces dijo, pero ya van a repartirlas los de titular. Pues bajan y me dan una bolsita así con un pretzel. Y gaseosa para comer después de 24 horas parada. Y entonces yo empecé a decirle, Señor, le dije, Señor, que alguien de ahí no la quiere, me la dejo, ya no hallaba qué irá a tener. Y entonces me dijo el Señor, te quiero enseñar algo, pero quería que te lo dijera. Me dijo, ¿te das cuenta que todos van al mismo lugar? Y yo, pero sí, Señor, sí, Señor. Le dijo, ¿te das cuenta que todos van a llegar a la misma hora? Sí, sí, Señor. El mismo destino, sí, 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 dígame lo que me va a decir. Yo como buena mexicana, al grano, al grano. Y me dijo, mira, todos van en el mismo avión, van a llegar al mismo lugar, pero no todos van a ir gozando de la misma inteligencia. Y le dije, Señor, ¿cuál es la enseñanza? Me dijo, lo que te dijo ella, porque algunos hagan el precio con anticipación. Alguien pagó un precio más alto que tú, y va comiendo, va bebiendo, y tú vas viendo. Y me dijo, así está mi pueblo. Unos han pagado el precio y van gozando de las bendiciones, tienen abundancia, y la mayoría de la gente va sentada atrás, comiendo una bolsita de pretzel, deseando la bendición de los demás, oliendo y envidiando la bendición de los otros. Y yo estaba ahí, no hallaba qué hacer, y me dije, Señor, yo ya entendí la lección, pero todavía quiero pollo. ¿Sí me explico? Y entonces en ese momento sale una zapata y dice, la pasa que Marta Faez. Y yo no soy. Y me dijo, hoy por todos los inconvenientes que ha tenido, me dijo, podría pasar a sentarse en primera clase. ¡Ay, Gloria, no! Y luego llega la misma chica que me había dicho que no me podía vender la comida. Y me dice, ¿qué es lo que quieren? Me dijo, yo quiero pollo. Y ese es lo del pueblo de Dios. 5 tribus estaban allí sentadas, gozando de la bendición de Dios, viendo las cosechas, teniendo ciudades, teniendo casas preciosas, gozando de la bendición de Dios. Pero 7, que eran la mayoría, solo veían la bendición de los otros y se seguían metiendo a la casita de campaña que se habían traído del desierto, y la ruina y el pensamiento de tristeza y de depresión, y todavía lloraban por los cantos de cebolla de Israel. Mira, a mí me da tristeza cuando gente que viene y dice, no, hermana, a mí me hubiera visto en el mundo, yo bailaba y hacía esto, y era el alma de la fiesta, y en la iglesia no puede ni levantar las manos. Conquistadores, con mentalidad de desierto, y el Señor tiene que quebrar esa mente, porque si somos vencedores en Cristo, hermana, es durísimo estar aquí, haber vencido el pecado, la maldad, dejar el mundo, dejar atrás todo. Pero venir a estar sentada aquí y no gozar de la bendición de Dios, eso es más bravo. No hemos podido romper esa mentalidad de poseer la gloria de Dios. Salimos de Egipto. ¿Cuántas de ustedes no han cruzado desiertos tremendos en su vida? De desesperación, de dolor, de cosas que el Señor ha sanado. Y nos tienen fiel Señor, pero aún así, humanamente, no hemos crecido. Seguimos estancados. Gente que dice, hermano, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Y no trae ni para el colectivo. Yo siempre les he dicho, no es malo ser pobre. Lo que es malo es tener un Dios tan grande y seguir teniendo una mentalidad de pobreza. Porque el pueblo de Dios necesita poseer. Solamente hay 2 cosas que Dios te dice que tienes, pida. Y te dice, pídeme. Dice, pídeme y te daré por herencia a la gente. Fíjense bien, le voy a dar un secreto para las ganadoras de alma. Cuando tú le pides gente a Dios, en automático Dios te va a dar bendiciones materiales. Dice, pídeme y te daré por herencia a la gente. Y cuando ya te haya entregado a la gente, dice, y por posesión tuya te daré los términos de la tierra. O sea, Dios te va a dar tierra cuando tú le pidas almas. El problema es que nosotros queremos primero la tierra. Quédeme una casita, Señor, para luego ya abrir el grupo. No, abra el grupo para que luego le llegue la casita.
Tenemos que romper con una mentalidad de que no se puede, porque allá afuera no hay plata, pero aquí hay bendición. Tenemos que hacer que lo imposible se vuelva posible. Como de un remanente que nadie quería, que habían sido esclavos, al día de hoy salen los millonarios más grandes del mundo. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que le ha creído a Dios. Han creído que solo por ser la herencia de Dios van a ser bendecidos. Pero a nosotros no, a nosotros nos creamos en una mentalidad de que si usted es cristiano, sea humilde, y si es pobre, es más digno de la presencia de Dios. Y luego nos enseñaban ese texto de que es más difícil que un cristiano entre por el ojo, que un rico entre al reino de los cielos, que un camello por el ojo de una aguja. Y yo me imaginaba tener una aguja de coser. Una aguja es un caminito de madera que hacen para los camellos educados. O sea que si usted va a ser rico, no usted nada más. O sea, es difícil, pero no es imposible. Le digo por qué es difícil. Porque cuando usted lo bendice Dios, se le olvida quién se lo bendice. Dios le da un negocio y luego ya no va a la iglesia por tener negocio abierto. Dios le da un carro y luego ya no va a la iglesia porque le pidió el right a todos los hermanos para no llevarlos. Mejor no lo lleva y luego llega en colectivo. Porque no está usando la bendición de Dios para lo que es. A veces Dios no nos bendice porque nosotros somos complicados. Pero hay que pedirle al Señor que nos bendiga y que nos dé un corazón humilde. Porque la iglesia tiene que ser bendecida. Se va a desatar un crecimiento increíble en los últimos años sobre la iglesia. Va a venir gente como nunca antes había venido. Se va a desatar un crecimiento a nivel mundial donde las iglesias no van a caber en los lugares que quieren, porque ya viene el Señor y tenemos que recoger la última cosecha. Por efecto natural la iglesia va a crecer, pero si la iglesia no tiene recursos va a perder la gente. Tenemos que tener la bendición de Dios para que cuando llegue esa gente la iglesia ya esté preparada para hacer lo que tiene que hacer. Entonces el Señor tiene que hacer que nosotros salgamos del plano de lo ordinario. Dígame a la que está al lado, ¿cuándo vas a salir de lo ordinario? Negligentes, les dijo Josué, ¿hasta cuándo seréis negligentes? Una persona negligente es una persona que no pone cuidado en algo. Que aplica la negligencia a todo lo que hace, no a toda manera descuidada. Decirle a Dios, todas las disciplinas de la iglesia le parecen engorrosas, le parecen pesadas, la niega de todo. ¿Por qué? Porque lo hace negligentemente. Mírame, a mí casi no me gusta hablar de disciplinas espirituales, pero creo que son muy necesarias. Mire, cuando uno está enamorada, uno hace lo que pueda por una persona enamorada. Una persona que está enamorada tiene una pasión por la persona. Mire, cuando yo me puse de novia con mi esposo vivía a 6 horas de donde yo vivía. Y entonces yo lo veía una vez al mes para preparar la boda, porque él nunca fue novio, fue mi prometido desde el primer día. Él iba una vez al mes a preparar la boda con él. Y entonces él me decía el viernes, y le decía, no, vente mañana temprano para quedar en luz. No, yo me voy ahorita, saliendo del trabajo, salía a medianoche. Y yo le decía, pero ¿cómo vas a manejar toda la noche? ¿Te vas a sueño? No, a mí no me da sueño. Pero son 6 horas manejando, vas a llegar hasta las 6 de la mañana. No te preocupes, a mí no me da sueño, te vas a cansar. No, yo no me canso. Y llegaba a las 6 de la mañana, a salir a la casa, a salir, y que pero no te preocupes, yo no entiendo. Y él iba y me dijo, si quieres vuelvo la semana que viene. No, pero vas a acabar la economía, mira que mejor compremos esto para la casa. No, ¿qué tiene? Yo trabajo más y puedo hablar el turno. Bueno, para tener el cuento largo corto nos casamos. Y luego como a los 3 meses, me agarró la mamita y yo le digo, amor, necesito que me lleves a Miguel Nova hasta Mazatlán, me dijo. Está bien lejos. La carretera está bien fea, me dijo, está llena de hoyos. A mí para allá no me dan ganas de ir. ¿Sabe por qué? Porque para el que no está enamorado, es bien complicado todo. Pero cuando yo estaba allá, se le hacía bien cortito, no le daba sueño, no le daba hambre, no le daba nada.
Pero como ahora era que ver a la suegra, las cosas ya habían cambiado. Entonces, cuando usted le va a servir a Dios y usted no está enamorada de Dios, todo lo que le digan que haga va a ser bien complicado. Pero si usted está enamorada de Dios, la esposa del pastor va a decir, ya hermana, ya deja. Y no, hermana, yo no me canso, no me da sueño, no me da nada, porque usted está enamorada del Señor. Entonces, así le toque el grupo a una hora, usted lo va a ir a dar. Así le toque tocar casas, usted lo va a hacer, porque está enamorada. Pero si usted no está enamorada, usted no puede ser diligente en la palabra de Dios. Va a ser difícil poseer la tierra, ¿sabe por qué? Porque usted no está enamorada. Entonces la cosa es enamorarse del Señor. Alguien aquí vino a romper mentalidades y a decir, señores, voy a salir con una pasión que me cale en los huesos. Mira, cuando el profeta Jeremías predicaba, yo leo la historia de Jeremías y cada vez que Jeremías daba una profecía, le iba como en feria, decimos en México, lo golpeaban, metían en un calabozo, le daban pan, bueno, le pasaba de todo. Y entonces él platicaba con el Señor y le decía, yo no más, vuelvo a predicar, no más. Y el Señor lo sacaba de ahí y salía a predicar. Entonces, quien está apasionado, pues dice, pero había un fuego en mí, dice, que me quemaba hasta los huesos. Alguien está enamorada de Dios en esta tarde. Alguien vino a marcar la diferencia y a decir, este año rompo con toda barrera en el nombre de Jesús. ¿Sabe cuándo van a suceder las cosas, hermana? Cuando usted decida que hoy fue el último día que vivieron en ruina y en fracaso. Cuando usted decide que hoy más. Mira, hay dos tipos de personas que van a entrar a la presencia de Dios. Todos nos vamos a parar delante del Señor. Y el Señor solamente va a decir dos cosas. Siervo útil o siervo inútil. No hay más. No dice que dice, bueno, pues tú más o menos. No hay. Hay el que sirve, el que posee, el que hace y el que no. Determinado. Le dijo, ¿hasta cuándo te vas a determinar? Determinado es una persona bien decidida, que sabe lo que quiere, que no descansa hasta lograrlo. Se comporta con valor, con osadía, hasta que establece con precisión la meta, está resuelto en la decisión y no volver atrás. Miren, hermano, nosotros tenemos allá una frase, yo creo que debería ser mundial. Y que nosotros no volvemos atrás y para tomar intento. Así debe ser el pueblo de Dios. Dice la Biblia que el que toman el arado es que toma las riendas del evangelio. Si voltea atrás, no es digno de servirle a Dios. Si usted todavía está sirviéndole al Señor y voltea atrás, abusar lo que dejó atrás, no puede heredar las promesas de Dios. La determinación es un arma para poder poseer. Bueno, tenía que decidirse a dejar eso que se había traído del desierto. ¿Cómo es posible que 5 tribus estaban siendo bendecidas y las otras 7 vivían igual o peor porque ya se habían hecho viejas las casas de campaña en el desierto? Porque ahora sí les pegaba en folicidad, ahora sí se les acababa en la ropa y ahora sí se les acababa el calzado, porque mientras tanto bajo la nube no pasaba eso, pero ahora la nube ya no sale. Entonces, alguien tiene que dejar la comodidad en levantar. Alguien tiene que decir, aún me muera, voy a vivir la bendición de Dios. Alguien tiene que determinarse y decir, yo voy a seguir conquistando, pero para poseer, no para que conquistarse. Imagínate que yo digo, yo voy a estudiar 5 años, voy a hacer la especialidad por 7 años, para cuando termine, no trabajar en lo que sigue. ¿Y qué pasa? Y así estamos en el Evangelio, nos preparamos, estamos ahí, todas las escuelas que él lo dijo, voy a ir. Y si dan la escuela bíblica, voy a ir, pero nunca le predijo a nadie. Usted se graduó, se especializó, pero nunca ejerció la profesión del Evangelio. Alguien tiene que salir de la negligencia en esta tarde. Alguien tiene que ser bendecido. 5 tribus buscaban de la caja, de la agricultura, de la leche y de la miel, y los otros estaban viendo como yo veía los del pollo. Que no podemos ser cristianos sin completo. No existe cristianos de que
Bueno, pues bendecido, porque el Señor me mantiene con vida hoy y porque respiro el aire. No, que el sol sale para buenos, malos, para justos, injustos. El mismo malo que vive al lado de tu casa respira el mismo aire que tú. Eso no es bendición, eso es misericordia. Bendición es que tú vivas lo que Dios prometió para ti. Eso es bendición. Y a veces nos cuesta trabajo en la iglesia hablar de bendición. Decimos, ay, ya van a venir en la iglesia con lo de la prosperidad. No. La bendición, dice, es la que el Señor añade sin tener algo que es para bendecir a otros, algo que es para engrandecer el reino, algo que nos va a implicar junto con tu vida espiritual. Nadie, porque viene al Señor lleno de dudas, lleno de incertidumbres, puede ser lo que Dios. Hermanos, poseer es tener mente de reino. Todo el mundo dice, ay, es que el Señor era pobre. Sí, el Señor era pobre, pero tenía un poco de mujeres ricas que le pillaban en el set. Él se hizo pobre para bendecirnos a ti y a mí. Pero nunca la Biblia dice que dejó de comer porque decían, este es comilón, ¿verdad? Y él después estaba para que se comen así. De eso criticaban a Jesús. Decimos en México no era un muerto de hambre. No, porque aunque Él se había entregado por nosotros, había bendecido a los que estaban alrededor de Él. Para eso se hizo pobre, para que nosotros fuésemos bendecidos a través de Él. Entonces, atrévanse a vivir la bendición. Nosotros hemos estado hablando sobre la bendición en Colombia. Decimos, hermano, en Colombia el 85% de la población arrienda casa. Y solo el 25% tiene casa propia. Entonces Dios tiene que venir a cambiar eso. Si Dios se va a entregar almas, se va a entregar tierra también, nos va a entregar edificios, nos va a entregar en donde la iglesia se establece. Nosotros tendríamos que estar rentando los lugares para otras cosas, no nosotros rentándole a otros. ¿Sabe? Necesitamos dejar de desear y empezar a poder. Yo esta mañana, mientras estaba orando, el Señor me recordaba el tema de ser más que vencedores. Nosotros cantamos y somos más que vencedores que esto, y levantamos y saltamos, pero no somos tan vencedores como pensamos. Pero, mira, ¿sabes lo que significa ser más jovenzudo? Eso, el Señor vino y peleó la batalla por ti. Y ya que ganó la batalla, y hizo la corona aquí. Porque ya un pastor de ti es más que vencedora en la fuerza de Manfaqueo. Él va a pelear, le pone una práctica, lo golpea, sale con razones, sale en el GTA. El Señor se hizo pobres para que nosotros fuésemos bendecidos con bendiciones del cielo, con bendiciones de la tierra y con bendiciones aún que están ocultas, pero eso te lo dicen. El pueblo del Señor tiene que ir en aumento. Y aquí hay un pueblo que el enemigo ha querido mantener estancado. En lo humano y en lo religioso. Cuando el Señor rompa esas barreras, que tú tienes que romper primero. Y entonces vamos a ir más en esta tenacidad de ti. El Señor no te puede entregar lo sobrenatural si tú ven que no estás preparada para recibir. Imagínate la impotencia de Josué, que ya ha pasado el tiempo, y sí, ya estaban establecidas gozando la bendición de Dios, pero voltea y ve así ese, que ni siquiera te habían partido la tierra. Victorioso, pero con mente de fracaso. Conformados al desierto, conformados a lo humano, dejando de ver de lado al Dios que había abierto el mar para. No nos podemos conformar a las circunstancias. Pastores, te va a venir un tiempo de Dios increíble. Se va a venir un tiempo de Dios en que la gente va a ir a buscar las iglesias porque el Señor ya viene. Hace unos días escuchaba decir, la iglesia central quedó pequeña. Para nosotros antes creíamos que eran las convenciones grandísimas ahí. Pero faltó otro.
eras pequeño para lo que el Señor va a hacer con la Asamblea Apostólica Activa. El Señor tiene que desatar gente de reino en este lugar. Alguien tiene que decir, yo no sé quién sea miembro de la iglesia del obispo Aras. A ver, levántenme la mano. ¿Cuántas? Ahí están las demás. ¿Cuántas de ustedes quieren decir, Señor, bendíceme, yo quiero ser rica, quiero donarle una hectárea al obispo para que haga un edificio y yo te lo voy a construir? Pero ¿sabe qué pensamos? No, que me lo dé para irme a Dubái. Entonces el Señor tiene que venir a tratar con esas mentalidades con nosotros. Dice el Señor, busca primeramente punto. Y como no hemos buscado el reino, y estamos buscando nada más la bendición del reino. Mira, toda la gente quiere bendición, pero nadie se quiere comprometer con el evangelismo. Todo el mundo quiere sanidad, pero no se quiere comprometer con el sanador. Si tú vienes a pedir el rey, mire, le voy a contar una. Cuando yo me casé, pasaron 7 años, yo no podía tener hijos. Los primeros 5 años no me quería hacer a la iglesia, no podía comer. Como no, es que nos estamos tirando, y medio nos tiramos, medio no, pero yo me salí más plan de chiste. Un día fuimos aquí. Y el médico me dijo que tenía endometriosis crónica, varios con matriz infantil, y bueno, me regaló un poco de cosas. Por una me dijo después, no fue genético. Por todas las demás que tienen, me dijo, porcentaje de cáncer. Tiene 47 quistes en el endometrio, y tiene quistes en la matriz, tiene quistes en los ovarios, y bueno, un montón de regalos que tenía hacer. Entonces, cuando yo voy a eso, yo vengo a la iglesia, era un lunes de no, me cantan los niños por ahí. Yo fui y estaba ahí, ese día me tocaba cantar, pues ese día me encanta cantar, viste, ir a la iglesia. Yo quería ir a llorar, ni siquiera quería ir a la oración, sería llorar. Pero para que no se dieran cuenta, porque lloraba en la iglesia, era más nice. Entonces, yo entré y iba a orar, pero ni podía, estaba como medio amargada, no sé. Entonces me puse a platicar con el Señor ahí parada y le dije, Señor, yo no quiero ser como esos hermanos que no tienen hijos y que dicen, ni este hijo como si fuera mi hijo, y que quitan, y tienen con María, y me dije, pero si no me los vas a dar físicos de tú, los quiero espiritual. Le dije, quiero ser una mujer ganadora de almas. Quiero ser alguien que en donde vaya plante y que espiritual, que impacte mujeres en todo el mundo, que haga lo que esté me alcance, que yo siembre algo en mí. Y en ese momento mientras oraba, pasó, voltea y me dice, ¿qué espíritu traes? Él me conocía. Y yo le dije, no, esto es ya médico, y me dijo que no puede tener hijos, que esto, que porque me dijo, pero ¿qué te han dicho bien? Y en ese momento yo me fui cuando yo tenía 7 o 8 años, de verdad ni niña, no dormía. Yo andaba en la iglesia, yo me acuerdo que un pastor, que era un profeta, el Señor me dijo, Dios se va a llevar a las naciones, me dijo, a ti y a tus chicos. Entonces me dije yo, y después siempre me daban esa palabra profeta, y que Dios me va a llevar a las naciones a mí y a mis hijos. Y me dije, pues que el Señor me va a llevar a las naciones a mí y a mis hijos. Bueno, si te dijo hijos, me dijo, por lo menos vas a tener hijos. Y entonces en ese momento le dije al Señor, bueno, Señor, si me lo vas a dar, le dije, yo bien intenté. Ya estaba ahora negociando con el Señor. Y entonces el pastor volteó a mi esposo y le dice, se van a quedar así, le dijo, ponle la mano en el vientre, tú tienes don de sanidad. Y en ese momento mi esposo me tocó el vientre, empezó a hablar por mí, y ahí mismo salí corriendo al baño, y todo lo que traía mal en mi matriz, algo en ese mismo momento. A los 2 meses yo vuelvo al médico, y me dijo, ¿qué es lo que usted ha estado haciendo? Y yo le dije, ¿haciendo de qué? No sé, remedios que le han dado, usted de un pueblo, no, sí, le dije yo, no, remedios nada. No, ¿qué ha estado haciendo? Le dije, ¿quiere saber la verdad? Sí, he estado orando, pero él era ateo. Dijo, bueno, ¿cómo se funciona? Y me dijo, sí, y me dijo, ¿sabe que nomás hay algo que no me gusta? Tiene una mancha en el centro de la matriz, se ve rara. Vamos a meter una cámara para... Entonces mete la cámara, cuando llega donde estaba la mancha, en el centro de la matriz, hacía... ¡Tata! ¡Tata! ¡Tata!
Porque cuando tú aprendes a pedirle a Dios el reino, todo lo demás va a venir por añadidura. El problema de la iglesia es que queremos la añadidura antes que el reino. Pero Dios quiere una generación de mujeres que venga por el reino en esta tarde y que diga, yo voy a dar todo, pero quiero la bendición para ir y establecer el reino. El que posee un lugar es dueño de ahí y es dueño de todo y de todos los que están ahí. Entonces, la iglesia tiene que tener este poder de posesión. Nosotros llegamos a los lugares y yo veo otras iglesias que llegan y plantan un ratito, se llenan las de nosotros chiquitas y chiquitas. Y digo, Señor, ¿por qué? Digo, pedimos posesión. Pedimos solo la conquista. Y la conquista es el inicio para poseer, que es la meta. Y a nosotros nos enseñaron solo a conquistar. Y somos victoriosos. ¿Y cuántos son victoriosos? ¿Y cuántos tienen la victoria? Yo ya no quiero la victoria. Dije, yo quiero la posesión después de la victoria. Porque eso es lo que el Dios le reclama al pueblo. No le dijo, el Señor dijo, es que mi meta no era que fueras victorioso nada más. Le dijo, ¿hasta cuándo seréis negligentes para entrar a poseer la tierra que el Señor tu Dios te ha dado? Argentina no va a ser de Cristo, ya es de Cristo y ya nos las ha entregado en nuestras manos. Solo tenemos que ir y tomar posesión de ella. Alguien se va a levantar en el nombre de Jesús y decir, mujer que vaya a poseer la tierra. Yo voy a traer mujeres que están perdidas, que están en la prostitución, que están en la inmoralidad. Yo voy a ir por esa gente. Alguien tiene que entender que el reino de Dios es para poseer. En todos los planos, en lo natural y en lo espiritual. Tenemos que salir de la esclavitud. Así que en Argentina ¿hay o no hay plata? En Argentina hay bendición, que es mejor que la plata. Dice la palabra de Dios, vuélvete ahora en amistad con Dios, y por eso te vendrá bien. Vas a ser edificado, el todo en el omnipotente será tu defensa. Tendrás plata y tendrás oro también, dice el Señor. ¿Sabes por qué? Porque has creído la palabra. Pero tenemos que creer en esa bendición de venir primero por el reino. Yo quiero orar por un par de chicas que vinieron esta tarde y que le han pedido a Dios que las use. Que le han pedido a Dios que las use para ganar almas, porque realmente son las únicas que Dios va a bendecir. Todas las demás pueden ir y llorar, pero Dios no las va a bendecir. Porque el Señor dice, pídeme y te daré, ¿qué? Gente. Y una vez que me pidas la gente, te voy a entregar los términos de la tierra. Entonces yo no puedo cambiar la palabra de Dios, ni el corazón de usted. Pero si alguien puede venirle al Señor a pedirle el reino en esta tarde, algo va a suceder sobrenatural en ese aire. Así que si quiere pasar a este lugar, las que dicen, yo le he estado orando y llorando al Señor que me use. Pero estate sobre mí el reino. Mi hermana, yo voy a orar por ustedes. Y el Señor va a desatar dones en ustedes. Algunas de ustedes van a ir, van a sanar enfermos, van a liberar cautivos, van a hacer todo lo que el Señor dijo que ve y hagan esto. Porque la que anhela el reino tiene poder para poseer lo que el Señor ha pedido. Y bueno, si no hay espacio aquí, éntrense hasta allá. Aquí tenemos un montón de siervos de Dios que están ungidos para soltar ese poder sobre ustedes. Mire, hermana, usted te ha visto siendo una mujer importante. El Señor le ha dado una mentalidad de avance. Así que levante la mano en donde está. Sí, el Señor desata sobre mí dones y talentos que he visto en la asamblea apostólica en la gente. Mujeres que no le va a dar miedo ir y abrir hogares, que van a ir y predicarle a gente. Y dice el Señor, gente que no conociste y gente que no te conocieron vendrán a ti por causa de la gloria de Dios que ha sido puesta sobre tu vida.
Se va a desatar el Espíritu Santo en este lugar. Usted va a salir con ganas de ir a establecer el reino allá afuera.